Bien, continuando, ahora vamos a ver el siguiente caso que nos faltó era si tenemos una fuerza F, ahora vamos a descomponerla en dos ejes. En este caso va a ser en el eje B y va a ser en el eje U, ¿no? Entonces nos toca ver ahora componentes de una fuerza en dos ejes. Listo, vamos a hacer esto. Para hacerlo vamos a copiar esto y lo vamos a ubicar acá. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esto. Entonces procedemos, y este es bien fácil, trazamos una paralela al eje U. Entonces copiamos esto y nos ubicamos acá, una paralela. Ponemos ahí, regresamos acá. Listo, ahora trazamos una paralela al eje B y nos ubicamos acá. Ya. Y donde se intersectan estas paralelas con el eje B, en este caso, y donde se intersecta con el eje U, en este caso, estos puntos de acá determinan los tamaños de los vectores componentes, ¿no? Y vamos a dibujarlos. Entonces, desde este punto hasta este punto, vamos a hallar la componente del vector F en el eje B. Esto sería F de B. Y vamos a hallar ahora la otra componente que sería este vector que viene desde acá hasta acá. Y esta componente nosotros la vamos a llamar el vector F, pero en el eje U. Entonces, las componentes del vector F, son FB y FU. Acá hay que borrar esto porque ponerlo B. Ponemos acá. FB y FU son las componentes, ¿no? Y con esto de acá prácticamente ya está resuelto, siendo que nos falta agregar algo más. Nos faltaría ver cómo hacemos nosotros para poder hacer para hallar las magnitudes de FU y las magnitudes de FB. ¿Cómo lo hago? Bien sencillo, como ya lo hemos estado practicando nosotros, lo que procedemos a hacer es agarrar el vector FU. Si observamos este FU que está acá, va desde este punto a este punto y es el mismo valor que hay acá. Entonces simplemente vamos a volver a dibujar acá o a trasladar este vector. ¿Ya? Vamos a hacer esto y vamos a duplicarlo y lo vamos a ubicar allá. Bien, lo ponemos ahí le corresponde. Y vamos a eliminar esto y vamos a eliminar esto. Ya, y vemos que se ha armado algo interesante, ¿no? Vemos de que se ha completado acá un triángulo, ¿no? Esto sería FU. Entonces nosotros tenemos acá este triangulito. Y en este triangulito ya nosotros podemos aplicar la ley de los, que hemos venido estudiando, la ley de los senos. Trazamos acá este ángulo alfa, el ángulo de acá beta y el ángulo de acá gamma. Y mediante la ley de los senos hallamos los valores tanto de FU como de FB. ¿Ya? Listo. Bien, pero también se nos puede dar otro caso, un caso particular en el cual tengamos una fuerza en este sentido, ¿no? En este sentido colocamos una fuerza y los ejes pueden ser variados. Podemos tener un eje que viene en este sentido, ¿no? Un eje en este sentido, podemos tener ahora un eje que viene en este sentido. Ahí. Entonces nos pedirían a nosotros hallar las componentes de este vector
con respecto a este eje que le vamos a llamar el eje M, y con respecto a este eje que le vamos a llamar el eje N, ¿no? Y hacemos lo mismo, trazamos una paralela al eje N, trazamos una paralela, y trazamos una paralela ahora al eje M. Y ahora vamos a ubicar los vectores. Nos falta poner acá, este vector lo vamos a llamar el vector K. Perdón, vamos a ponerle P mejor, P, vector P. Y vamos a hallar las componentes, y las componentes serían las que vamos a ubicar a continuación. En el eje M ubicamos el vector, y vamos a decir que este valor va a ser PM. La componente del vector P en el eje M. Y ahora vamos a hallar la componente del vector P en el eje N. Y esta de acá sería PN. ¿Ya? Listo. Y aplicamos también la misma metodología, ¿no? Podemos acá armar el triangulito, ubicamos de nuevo PN acá, y lo ubicamos acá. Lo ubicamos acá. Y decimos que este va a ser PN. Y ya, y armamos acá nuestro triángulo. Este sería nuestro triángulo. Y aplicamos ahí la ley de los senos. Listo. Ya, y un último caso, que es un caso muy particular en cuanto a descomposición de... Cuando nosotros tenemos este tipo de ejes, tenemos acá un eje en este sentido, y tenemos acá un eje en este sentido. Pero estos ejes tienen una particularidad, que entre estos ejes existe un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Entre estos dos ejes existe un ángulo de 90 grados. Y ubicamos acá 90 grados. Y cuando tenemos estos ejes, vamos a llamarle a este eje, vamos a llamarle P, y vamos a llamarle a este eje Q. Y vamos a dibujar ahora nuestro vector. Dibujamos nuestro vector y le vamos a llamar a este vector el vector A. Y las componentes nos vamos a determinar una paralela al eje Q y una paralela al eje P. Listo. Entonces los vectores son los que van a aparecer a continuación, ¿no? Tendríamos acá AX, tendríamos acá, perdón, no sería AX, este sería AQ, y este de acá sería AX, perdón, AP. Estas serían las componentes de este vector. Para este caso, a este tipo de componentes, que las que voy a marcar acá, componente AQ y componente AP, cuando el ángulo que están formando los ejes es un ángulo de 90 grados, entonces se dice que estas componentes se llaman, tanto AP como AQ se llaman componentes rectangulares. Rectangulares, ¿no? Esto quiere decir que los ejes forman 90 grados, ¿ya? Listo, esto de acá lo vamos a ver más adelante. Ahora veamos un ejercicio. Veamos ahora un ejercicio. Listo. Nos dicen lo siguiente. Nos dicen que componga la fuerza horizontal de 600 libras que se muestra en la figura en las componentes que actúan a lo largo de los ejes U y B y determine sus magnitudes. Listo. Nos dan este problema donde tenemos nosotros acá dos elementos. Tenemos acá un elemento, tenemos acá una barra, tenemos acá otra barrita,
Y a lo largo de estas barras se están trazando ejes, ¿no? Se están trazando ejes como es el eje U y como es el eje B. Y nos dan la fuerza de 600 libras, que está en esta dirección horizontal. Nos piden que hallemos las componentes del vector de 600 libras, tanto en el eje U como en el eje B. ¿Listo? Vamos a dar la solución a esto. Colocamos acá, solución. Y procedemos. Primer punto, trazamos nuestros ejes, trazamos el eje U, trazamos un eje U y de ahí trazamos el eje B, que viene en este sentido. Vamos a ponerlo por acá, el eje B, y vamos a mover estos un poquito como para que nos alcance la pantalla. Movemos esto un poquito más arriba y movemos esto un poquito más allá. Ahí, listo. Este lo vamos a dar un poquito más grande. Ahí. Ya. Ahí tenemos nuestros ejes. Ahora vamos a dibujar la fuerza. La fuerza es de 600 libras, ¿no? Vamos a dibujar acá la fuerza F. De 600 libras. Procedemos ahora entonces a los pasos que ya hemos estado aprendiendo, que es trazar la paralela. Ubicamos acá, este es el eje B, y trazamos una paralela al eje B. Vamos a trazar una paralela al eje B, ¿no? Y trazamos la paralela y la ubicamos acá. Esta es una paralela al eje B. Ahora trazamos una paralela al eje U, que es el que tenemos acá, el eje U, ¿no? Y vamos a trazar una paralela ahora con respecto al eje U y procedemos. Y trazamos ahora la paralela al eje U y lo ubicamos ahí. Listo, ya trazamos nuestras paralelas y ahora sí vamos a dibujar las componentes, ¿no? Las componentes vamos a dibujarlas ahora y vamos a ubicar acá. Este sería el vector, que sería el componente en el eje U. Entonces tendríamos acá la componente de 600 libras acá. Vamos a llamarle al vector, vamos a llamarle el vector A. Siguiente componente, vamos a dibujarla y la vamos a poner acá. Listo, este sería la componente del vector A en el eje B. Este sería la componente del vector A en el eje U. Y prácticamente ahora nos toca armar el triangulito, ¿no? Y ya prácticamente está resuelto el problema. Procedemos nosotros ahora a observar que podemos trabajar acá y colocamos el vector A que tenemos acá, lo vamos a desplazar a este punto, porque es el mismo valor. Procedemos a hacerlo. Procedemos a hacer eso. Disculpen. A ver, ahora sí, vamos a dibujarlo mejor. Lo dejamos acá. Y este de acá vendría a ser igual al vector AB. Y acá tenemos ya nuestro triángulo para trabajar, ¿no? Sería conformado por este vector de acá y este vector de acá. Y ahí vamos a aplicar nosotros la ley de los senos. Teniendo en cuenta que acá tenemos un ángulo, por dato del problema, el ángulo de acá es 30 grados y el ángulo de acá también es 30 grados. Entonces nosotros procedemos ahora a ubicar esos valores y los vamos a poner acá, ¿no? Este ángulo de acá mide 30 grados, este ángulo de acá también mide 30 grados. Algo interesante que podemos ver acá, miren, si estos dos valen 30 grados, el ángulo que está acá valdría, vamos solamente para recordar rápidamente, tendremos acá esto así, brevemente. Si acá nosotros tenemos 30 y 30, esto sería 60, y si nosotros acá
trazamos otra paralela, acá también tendríamos el ángulo de 60 grados. Por lo tanto, este ángulo de acá mide 120 grados, ¿ya? Entonces, si nosotros trazamos una paralela acá, vamos a mover esto. Disculpen, vamos a mover esto, ¿ya? Lo vamos a mover acá. Ya lo vamos a mover acá al vector de 600. Y ahora, para poder observar acá, trazamos una paralela a esta. Trazamos una paralela a la dirección del vector. Y este ángulo de acá también es 60 grados. Por lo tanto, el de acá es 120 grados. Entonces borramos esto. Ya. Entonces tenemos acá un triángulo que ya está bien sencillo de desarrollar, y vamos a proceder a hallar las componentes. Aplicando nuestra ley de los senos, vamos a decir ahora lo siguiente. Vamos a decir que, primer punto, vamos a ubicar nosotros. Vamos a observar que 120, nos falta el vector de acá, ¿no? Bien fácil. Este vector de acá, si este vale 120, 30, el ángulo de acá también vale 30 grados. Listo, ya tenemos ahí nuestro triangulito, y vamos a aplicar la ley de los senos. Y vamos a decir ahora que el vector de 600, que es el que tenemos acá, este de acá, está frente al ángulo de 30. O sea, este vector que está de color azul tiene un valor de 600, y frente de este vector está el ángulo de 30 grados. Entonces vamos a nosotros a colocar acá y vamos a decir que 600 es al seno de 30, como, vamos a colocar acá, el siguiente va a ser, que vamos a analizar, es el vector A. Miren, el vector A está acá, perdón, el vector AB, que es el de color verde. El de color verde, vamos a colocarlo acá, está al frente del ángulo de 30 grados, ¿ya? Por favor, ojo con esto. AB está frente al ángulo de 30 grados. Y procedemos nosotros a colocar, y vamos a decir de que el módulo de AB es al seno de 30. Y de acá nosotros sacamos la siguiente conclusión de esto, sacamos lo siguiente. Y acá vamos a decir nosotros que AB, bueno, acá fácil, ¿no? Vamos a eliminar, como ambos están divididos entre seno de 30 y seno de 30, nosotros decimos ahora de que el vector AB es igual a 600. Vamos a hallar ahora el siguiente valor, que sería, aplicando también la ley de los senos, y vamos a decir, el siguiente valor que tenemos que hallar es AU, y vamos a decir de que AU es al seno de 120, como 600 es al seno de 30. Y de acá vamos a sacar que el valor de AU va a ser igual a 600 seno de 120 dividido sobre seno de 30. Y de acá nos va a salir el valor de AU. Por favor, si me ayudan ahí ustedes con su calculadora, yo también trabajo por acá, vamos a hallar el valor de este vector. Sería 600 por el seno de 120, y esto dividido entre seno de 30. Nos va a dar igual a 600 raíz de 3, y el valor que nos saldría sería 1039,2. Ya, estos son los valores que hemos hallado. AB
600 y hago 1900. Bueno, podemos mover esto de acá. Podemos mover esto y esto sería acá, ¿no? Esto iría ahí. Y con eso ya estaríamos terminando.